Llegamos. Este es el Supradudas. Supongo que habrán habido unos cuantos sonidos así de felicitaciones. Pondríamos los sonidos del final de el capítulo 26 de Evangelion, pero no. Como son los japoneses con el tema del copyright, nos tirarían el video abajo, ni bien lo subamos antes de publicarlo. Pero bueno, todos los festejos se los dejo de abajo en la descripción. No, en la descripción no, en los comentarios, para que los hagan ustedes. Flan, arranquemos con las preguntas que sin duda no creo que sean especiales para este número. Para nada son especiales. Así que arranquemos con la primera pregunta para Nico. ¿Por qué dejaste tu canal personal? No dejé el canal personal. Lo que pasa es que no tengo tiempo para hacer más contenido seguido. Entonces, como este es el trabajo que nos da de comer, básicamente es la prioridad. Y la verdad es que desde el año pasado que ya no tengo tiempo para hacerlo. Este año que estamos encima planificando unas cosas bastante importantes, tampoco. Menos que antes. ¿Me gustaría retomarlo? Sí. Lo que pasa es que además hay una cuestión muy importante y es que cambiamos muchísimo nuestra forma de alimentarnos. Entonces ya no consumimos la mayor parte de los productos que se solían mostrar en ese canal. Y en realidad tendría que buscar... Pasa que tengo que hacer contacto con empresas que fabriquen productos o snacks, por ejemplo, saludables o demás. Entonces, será cuestión de tiempo, pero hasta que no tenga ese tiempo extra libre para poder hacer ese contenido, dudo hacerlo. Por ahora, en realidad, todo contenido que sea más simple o de grabación rápida, sin edición, o por ejemplo sobre comestibles en general, van a estar en nuestro Instagram, que obviamente está linkeado abajo en la descripción. ¿Quién sabe? Tal vez cuando tengamos 4 editores, Flan sea nuestro equivalente a Taran de Linus Media Group y qué sé yo. No tengo ni idea cuál un es. estudio solamente preparado para... ¿Qué, Flan? No tengo ni idea cuál es. Es básicamente tu equivalente posta, pero canadiense, con 7 teclados, 55 mil millones de shortcuts y macros y todos los mismos problemas que tenemos en Premiere. Te mostré que tenía una lista de bugs de Premiere. Creo que vi un video entonces de él que era todo el video de todo su proceso de edición. Sí, pero tiene una hoja de... O sea, tiene un sheet, es igual a vos, boludo. Tiene un sheet de Excel con todos los bugs que ha reportado a Premiere. Y creo que encima han solucionado alguno de los que reportó. Me gusta porque increíble. Él los lista. Yo nada más me río. Lloro un poco, pero me río. Y ya está. Porque sé que no van a hacer mucho. Para mí, eso. O sea, para mí es eso. Que no... O sea, que sabés que no va a pasar nada si lo reportás como has hecho. Arreglen tal cosa. Nunca lo van a arreglar. Lo van a arreglar cuando tengan ganas. ¿O no? Bueno, una vez más, cuestión de tiempo, vayan a Instagram por si quieren ver más contenido extra, especialmente stories y demás. Así que, Flan, vamos con la que sigue. Sigamos con la siguiente pregunta y acá nos preguntan, cuando juegan en 1080p, ¿se usa más GPU o CPU? Y está tirando un ejemplo del Warzone, ahí me parece con una configuración y todo eso que casi no le usa la GPU. Bien. No sé de ese juego en particular. Cuanto menor sea la resolución, en líneas generales vas a usar más CPU que GPU. Pero esto no significa que no haya juegos que sean dependientes del CPU y que a medida que escala, va a escalar mejor el juego. Pero sin duda a medida que vas aumentando la resolución, generalmente importa más la GPU. Sí, no, o sea, es extremadamente relativo al juego en sí. Por ejemplo, si juegan al City Skylines o al Civilization, les van a comer vivo el CPU. Si juegan al GTA V, les va a comer la GPU. Cada juego, dependiendo de las necesidades y de lo que busquen hacer los desarrolladores y de la inteligencia que metan o las texturas y todo eso, va a cambiar un montón lo que consuma o lo que priorice. O sea, el GTA V me parece que casi se la lleva puesta la 970 que tengo acá. Pero después, por ejemplo, con el Civilization y todo eso, cuando estoy llegando a los últimos años, los turnos duran 5 minutos porque tiene que procesar la inteligencia de cada una de las civilizaciones. Entonces es complicado hacer una regla universal. Pero como regla general igual es esa. En todo caso, si justo están interesados en un juego,
averigüen antes. Tampoco creo que vayan a hacer una inversión en una máquina solamente para jugar un juego y nada más, aunque es posible. Se hizo con el Crysis, así que... Sí, no, o sea, busquen. eSport y todo eso. Pero bueno, acá Lucio pregunta sobre tips para mejorar el rendimiento de las PCs. ¿Vos ya tenés todo un speech armado? Tengo idea, Yo pero quisiera no tengo arrancar diciendo que en realidad no vas a mejorar la performance de tu PC en general, banquen un cacho, sino que tal vez los tips tienen que ir más para el lado de tenés esta performance, no hagas todo esto que va a hacer que sea cada vez peor. Pero bueno, también depende mucho de tu hardware. O sea, si estás únicamente con un disco rígido y no tenés ni un SSD, entonces para vos la fragmentación sigue siendo un tema. O sea, tenés que estar al tanto de eso. Después, podés entrar al BIOS y fijarte qué onda la velocidad de tu RAM. Si es que la tenés a la velocidad base, o sea, de fábrica por defecto. O si activando un perfil XMP, por ejemplo, puedes hacer que funcione más rápido. Si es que la PC se la banque, la RAM y todo lo demás. En algunos casos, tener RAM más rápida va a hacer que algunos procesos sean mucho más rápidos. Pero, una vez más, depende mucho. Flan, mientras pienso otras cosas, ¿tenés algo que acotar? Suponete, tenés un disco giratorio y te cambias a un SSD para mejorar tu rendimiento drásticamente. Puedes ir inclusive por uno de 64 GB y te lo digo como una persona que por 7 años estuvo con unos 64 GB. No, pero esos 7 años fueron hace 7 años. Sí. Fue hace 7 años cuando eran imposibles. Pero bueno. No, 64 no, olvídate, en serio. Bueno, es pegarse un tiro en el pie. Ya sé, pero no es imposible. A lo que voy. ¿Cómo trabajar cuando tenés un SSD chico? ¿Cómo vivir con eso? Estas fueron como 3 tomas distintas cosas que fueron pasando. Así que lo voy a hacer breve. Si tiene un SSD, acuérdense de revisar el archivo de paginación de Windows, que puede crecer bastante en tamaño dependiendo de las aplicaciones y cómo utilicen su computadora. Revisen todo el tema de la hibernación. Mucha gente directamente ya no utiliza esa feature por la velocidad que tiene el SSD y todo eso, y si lo desactivan pueden ganar un par de gigas, que es bastante útil. Y esto, sobre todo, es bastante más útil si tienen un disco chico. A mí me pasaba antes porque tenía uno de 64 gigas antes de pasar a uno de 500 hace un par de años, pero era constantemente ir revisando eso, sobre todo porque, aunque supongan, yo tenía Photoshop, AutoCAD de un juego y Windows, siempre tienen que tener un porcentaje mínimo como para que si se ponen a trabajar, por ejemplo, con Photoshop, cuando quieren exportar puedan hacerlo, porque si no les va a dar error de que no tiene lugar suficiente para poder ir haciendo la caché para poder armar el archivo final, digamos. Me pasaba con Vegas que antes no le alcanzaba la RAM para hacer algunos exports, entonces no quería renderizar. Otra vez empezaba y de repente dice, no, memoria llena, chao, listo. Y ahí tuve que pasar de 8, creo que a 16 o 24, no me acuerdo qué había hecho en su momento. Un tema más a añadir cuando estamos hablando de SSDs de dentro de todo baja capacidad, como por ejemplo 120 GB. Es muy importante, en realidad les voy a decir 2 cosas. Uno, que intenten no llenarlo casi hasta el tope. Esto igual va a depender mucho de qué controlador tenga su SSD, si es que tiene una memoria extra o separa alguna parte, no importa. Si por ejemplo tiene 120 GB y lo usan hasta, no sé, 105, 110 GB, es posible que para movimiento de ciertos archivos o principalmente archivos grandes, se tome mucho tiempo, porque tiene que asignar un espacio, mover una cosa acá para allá, es todo un tema. Entonces, eso por un lado. Y segundo, si tienen, una vez más, un SSD pequeño, consideren, por ejemplo, descarga de archivos grandes y todo aquello que tenga que ver con escritura importante. O sea, no el uso obvio del sistema operativo, sino descarga tal cosa, guarda una imagen acá o lo que sea. Intenten, si tienen obviamente un disco rígido, ya sea de 100 o de 1000 GB, no importa, mandar todo a ese disco rígido. Porque como tienen pocas NAND extra, es decir, si tienen, no sé, 90 GB usados, de 120 les quedan 30, esos 30 los van a estar constantemente escribiendo, excepto que, bueno, el mismo SSD vaya moviendo acá para allá archivos para evitar esto. Pero lo que van a hacer es, en pocas palabras, escribirle mucho más rápido que si tuvieran, por ejemplo, uno de mayor capacidad, en donde no estarían escribiendo constantemente a todas las celdas todo el tiempo. Entonces, lo que va a suceder es que eventualmente van a matar a su SSD o a varios sectores del mismo en mucho menos tiempo que si tuvieran otra capacidad o si simplemente lo hubieran cuidado un poco más desde el inicio. Ojo, me ha pasado. O sea, degradar esas NAND
es real y no es que tienen que estar 15 años escribiéndole para que suceda. Porque nosotros tenemos que andar pasando archivos de video que tal vez son 80 gigas por cada video, entonces se les escribe. No es el caso de todos, pero sucede, ténganlo en cuenta. De igual manera, ya no sucede eso tanto como antes. Antes los SSD eran rapidísimos, pero tienen una vida útil bastante más corta que los giratorios. Hoy afortunadamente ya no sucede eso. Encima los sistemas finalmente implementaron trim por default, que antes no lo hacían y iban matando al disco todavía más... Al disco no. A la unidad todavía más rápido. Pero... Sí, pero igual... Ojo, porque esto para solo SSD sigue siendo real, porque por más que haya trim, igual sucede. Está. Ahora, sobre todo este tema de pasar las fotos y todo eso. Desde Windows, y me parece también desde Mac, pueden configurar para que las carpetas... No, desde Mac me parece que no. Pero bueno, Mac es otro problema enteramente distinto. En el caso de Windows, ustedes pueden configurar desde el panel de control y demás, para que, por ejemplo, la carpeta mis documentos, o mis descargas, o mi música y todo eso, esté en otro disco. Entonces, las descargas automáticamente vayan a, por ejemplo, un giratorio adicional que tengan. Es verdad. Así que documentos o mis documentos no necesariamente tienen que sí o sí vivir en el C, siendo su C un SSD. Claro. Sobre este tema de la vida con dos discos, mi mejor tip para todo es que de verdad en el disco sólido almaceno nada más el sistema operativo y los programas. Y dejen todo lo que es el contenido importante, el contenido multimedia o por ejemplo... sus documentos y todo eso en un disco externo. O externo u otro disco separado en ese caso. Más que nada por una cuestión de que les va a permitir tener un poco más de libertad a la hora, por ejemplo, de formatear el sistema. No está bueno formatear todo el tiempo en la computadora, pero para cada tanto, sobre todo en Windows que todavía tiene un tema con los DLL, el registro y demás, formatear va a traer una velocidad que se estaba empezando a embarrar. Gracias todo, porque el tema del multimedia tiene mucho que ver con el número de este Superdudas. Dios santo. ¿Quién sabe? Che, seguimos con esta porque, o sea, podemos mandar y cada vez más. O sea, da para... Sí, me parece que esta va a ser la pregunta porque no tengo muchas otras más. Pará, no, pero tiene que haber más preguntas. Después se van a quejar, no, que levantan solo preguntas. Levantamos preguntas antes. Es que... Vamos con una más, al menos. Bueno, último tip, de acuerdo a la cantidad de RAM y el CPU que tengan, elijan entre, por ejemplo, Firefox y un derivado de Chrome, como por ejemplo Edge, Opera creo, o Vivaldi, lo que sea. Y acuérdense de utilizar... Pero Edge Chromium, no Edge el... Nadie, sí, pero no puedes descargar Edge. De igual manera, sí, no. Edge, el viejo, era relativamente eficiente, pero tenía otros problemas. Uno, eso. Hay algunos que son un poco más jodidos con todo el tema de la memoria, otros con el CPU. Y después utilicen uBlock Origin. Guarda porque hay dos uBlock. Está uno que se llama uBlock nada más. Y después está el Origin, que ese es el posta, digamos. Está mantenido por Gorgil y es el más liviano que hay. O sea, tenés después, por ejemplo, AdWords y demás. Por eso son más pesados, ocupan más RAM. uBlock Origin me parece que de momento es el estándar dorado. Ya hemos hablado acerca de esto. Estás mandando a la audiencia a bloquear publicidad. No lo hagan acá, No lo hagan acá. No, lo que tiene de bueno el uBlock Origin, como ya les hemos mencionado, pero repetimos, es que les permite directamente bloquear paneles enteros de distintas webs. Entonces, por ejemplo, ¿no quieren ver el trending insufrible y ridículo de Twitter? Chau, se va. No lo ven más. Ni siquiera lo carga, tengo entendido. ¿No? No estoy del todo seguro, pero volviendo a esto que estás mencionando. Gente, sean conscientes de, por ejemplo, si ustedes leen un blog o ven YouTube, sean conscientes que un montón de los creadores dependen de la publicidad. Lo tiro como regla general el uBlock Origin, porque en general, más allá de los creadores que siguen o leen, la web se convirtió en un inodoro tóxico en estos momentos. O sea, son trackers por todos lados, es malware por todos lados. O sea, la mayor cantidad me parece de descargas engañosas y todo eso viene en general por un botón de descarga muy malintencionado. Yo quiero ver ya mismo un fanart de un inodoro tóxico. Es que sí, o sea, todo es tan constantemente cargando módulos, o sea, hay un montón de ataques que pueden suceder
Y uBlock Origin, la verdad, limpia bastante todas esas posibilidades, sobre todo para los padres de ustedes, o los tíos, o los abuelos. Se van a sacar bastantes preguntas por teléfono de arriba después. Bien. Vamos con la que sigue, por favor. Acá en YouTube Lucio comenta que cuando pone un imán en el lado derecho de su Mac se apaga. Bien. Las MacBook, como esta que pueden ver acá, utilizan un sistema de imanes para detectar generalmente si están cerradas. Entonces pueden suspender la computadora. En el caso de las iMac viejas, tienen un imán lateral para poder colgar el control con el que venían y todo eso. Pero básicamente eso, está simulando que se está cerrando la tapa. La MacBook 16 me parece que igual ahora tiene un nuevo sensor que va detectando la inclinación que tiene la tapa para poder hacer estas cosas, pero probablemente sea eso. ¿Me parece ya Muy con bien. esto estaríamos terminando? Sí, ya. Este fue el Super 2 número 69. Aplausos, todo lo que quieran. Debajo en los comentarios los vamos a leer. Flan, di lo tuyo. Acá abajo están todas nuestras redes sociales. Por favor, denle a la campanita, porque si no, YouTube no solamente no les va a avisar que hacemos un video, sino que va a crear un segundo botón de trending y lo va a intercambiar aleatoriamente con el botón de suscripciones. Solo para aterrorizarlos. Así que háganlo. Qué horrible lo que es trending en YouTube. Es lo peor. Lo peor que hay. Rivaliza con Lo peor. Twitter. Yo cada vez que veo qué es lo que está trendeando acá y digo... Sí, o sea, te iba a decir, no sé, pero ¿sabes qué? Lo pensás medio segundo y decís... Todo es malo. Todo es malo. Hay que romper todo. Aparentemente cuando cambiaron el calendario al gregoriano, o el que estamos usando ahora, se perdieron 8 años, así que suponete que estaríamos en el 2012, lo que tendría sentido, o sea... Este año viene siendo fenomenal. Arrancamos, ¿te acordás con la Guerra Mundial 3 cuando arrancó eso en enero? ¿Cuánto tiempo pasó? Es verdad. Es verdad. Es verdad, no puedo creer que haya sido Los incendios en 2020. Australia. Ya perdimos cuenta de todos los desastres que fueron sucediendo este año. Lo importante es que se quede dentro de este año. Y que 2021 no sea así. Porque yo ya estoy diciendo que hace rato 2020 como año entero está perdido. Ya está. Se fue, olvídense, es un año que va a quedar para la historia. Y 2021 tiene que ser un año común, convencional, sin que me rompan las bolas. Y ya está. ¿No? Me quedan 50 segundos. Saludos, gente. Listo. Nos vemos en próximos videos. Chao.